Buenos días, licenciado Jorge Cedeño. Mi nombre es Alma Eileen Zambrano Rivera, pertenezco al paralelo C y voy a hablar de las fases del desarrollo embrionario del sistema nervioso. Como primer punto tenemos a la ontogénesis, que está formado por dos vocablos, onto, que significa en ti ser, y génesis, que significa origen o generación. Esta se refiere al desarrollo de nuevo ser en el útero. Los cromosomas son estructuras en el centro de las células del núcleo que portan fragmentos de ADN llamado ácido desoxirribonucleico. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Nosotros poseemos 23.000 genes en 46 cromosomas. En las células somáticas, los cromosomas se agrupan en 23 pares homólogos que forman el número diploide de 46 cromosomas. Aparte, existen 22 pares emparejados llamados autosomas y un par de cromosomas sexuales llamados alosomas. Estos son encargados de dar la información sexual, donde XX es femenino y XY es el masculino. Segundo punto, tenemos lo que es la gametogénesis. Estas células germinales son células diploides que en el ser humano posee 46 cromosomas por el proceso de meiosis o división celular propio de las células reproductoras. Las células germinales o primarias reducen la mitad de cromosomas y dan origen a las células sexuales secundarias o gametos. Estos gametos son células haploides con la mitad del número de cromosomas, es decir, 23. En los testículos del gameto masculino, también llamado como espermatozoide haploide por meiosis, se denomina espermatogénesis y produce 4 espermatozoides. Y en el gameto femenino, o también llamado óvulo haploide por meiosis, se denomina ovogénesis y produce un óvulo. Vamos a hablar sobre las etapas del desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es un periodo vital, ya que el estudio del desarrollo del sistema nervioso se entiende el proceso del origen de la vida. Es importante saber que el sistema nervioso y la piel se desarrolla a partir del ectodermo. Es una de las 3 capas embrionarias al inicio de gestación. Vamos a hablar sobre la fecundación. Día 1 es la unión de los gametos óvulos y del espermatozoide. Estos se fusionan y originan lo que es un cigoto, portando carga genética de los cromosomas. Y este tiene una célula haploide que contiene 23 cromosomas. Y el ADN conlleva características como lo que son el sexo, el color del cabello, los ojos, la piel, entre muchos otros factores. Y la fusión durante la fecundación restablece al número diploide, que son 46 cromosomas. Como otro punto tenemos la segmentación, que dura del día 2 al 3. Este es el proceso de mitosis, donde el cigoto dentro del útero, lo que permite la división del cigoto en 2 células idénticas, conformadas por blastómeros. Esta fase, también conocido como bicelular, en la que el cigoto inicia la primera división mitótica que da origen a las blastómeras, que son células hijas idénticas que conservan la citopotencia y la misma carga genética del cigoto. Continúa la división celular, pero de forma sincrónica, donde una de las blastómeras inicia primero la división celular y termina primero que la otra, dando el nombre de fase 3 celular, pero al momento de que la otra blastómera se divide, pasa a la etapa de 4 células. Vamos a hablar sobre la modulación. Esta dura del día 3 al 4. Es una estructura con una forma de una mora. Es consecuencia del proceso de la segmentación. Consta de 16 a 32 células que están envueltas por 2 membranas. La externa, llamada corona radiada, y la interna, llamada pelúcida. En esta etapa se inicia la compactación, en la que expresan las moléculas de la caderinaria, agrupándose de forma estrecha y teniendo contacto con las células internas del embrión. En esta etapa, la mórula abandona lo que es las trompas de falopio. La blastulación dura del día 4 al 5, ha alcanzado un gran número de células y forma la blástula, que es una estructura en forma de bola, una cavidad del interior llamada blastocele. En esta zona, la zona pelúcida se convierte permeable a líquido. Y electrolitos, que serán las blasas que tienen uniones intercelulares más las que forman la cavidad del blastocito. La parte externa de la blástula, trofoblasto, formará la placenta y la interna, el embrioblasto, constituirá el embrión propiamente dicho. El día 8, la blástula baja por las trompas de falopio al útero, implementándose en el endometrio. El día 9, forma y diferencia el tropoblasto con lagunas que derivan del disco bilaminar, constituida por el hipoblasto y el epiblasto, que origen el ectodermo y el endodermo. El día 10 al 12, el embrión está inmerso completamente en el útero. El día 13 se va al inicio de circulación del útero placentaria. Vamos a hablar sobre la grasulación. La grasulación dura del día 16 al 18. Inicia la grasulación mediante la tercera capa embrionaria. El mesodermo se localizará entre las 2 capas anteriores. Ese proceso de grasulación, cambios en el embrión, donde las células del ectodermo se dividen y migran para formar el mesodermo, o sea, la tercera capa celular. Cuando las células laterales y rostrales se encuentran en el centro del embrión, se invaden a la línea media, formando la línea primitiva. Esta estructura dinámica varía en cada fase del desarrollo y permite la formación del embrión trilaminar. Este está compuesto por ectodermo, mesodermo y endodermo. En el extremo cefálico hay una zona llamada precordial, donde el ectodermo y el endodermo están fusionados, lo que evita que las células de la notocorda migren hacia adelante. La línea primitiva es donde las células ingresan para formar el mesodermo. Las células que migran del rostro caudal invaginan hacia la parte delantera de la línea primitiva, formando una estructura central llamada notocorda y mesodormo axal. Y las que migran al látero medial forman el mesodermo a cada lado del embrión.
En la parte rostral de la línea primitiva se encuentra una zona llamada organizador, donde se invagina a las células que darán lugar a la notocorda. Esta área conocida como nódulo debe de lugar a medida que el embrión se desarrolla. Además, la notocorda no se forma entre las capas ectodérmicas y endodérmicas. En las zonas más rostrales, debido a la fusión de estas capas, se puede decir que el proceso de gastrulación es dinámico y progresivo, comenzando en la parte rostral y avanzando hacia la parte caudal del embrión, lo que lleva a consecuencia al desarrollo lineal en la dirección rostro-caudal. Vamos a hablar del disco embrionario triliminar. La formación del embrión preliminar ocurre durante la gratulación. Esta etapa, el embrión todavía tiene un aspecto bidimensional, a pesar de tener tres láminas que son 12 longitudinales y transversal. Siguen predominando sobre su tercer eje, determinado por un grosor fino. A partir de estas fases, el embrión comienza a crecer y adquirir un aspecto tridimensional, que se logra a través de dos procesos principales, y el desarrollo de cada una de las tres capas para formar órganos específicos, la curvatura del cuerpo embrionario en direcciones cefalocaudal y lateral. Ambos procesos suceden al mismo tiempo, ya que a medida que cada capa se diferencia, el cuerpo embrionario se va plegando estos tres tipos de capas. Tiene patrones de desarrollo que son únicos, pero es importante notar que su desarrollo ocurre simultáneamente durante el proceso morfogénico. Existen interacciones tisulares, celulares y moleculares entre las diferentes componentes, es decir, hay interacciones importantes entre las distintas capas, que es lo que influye en el desarrollo general del embrión. Vamos a hablar sobre las tres capas que mencioné, que es el endodermo, el tejido más interno de las tres capas germinativas, que se forma durante el crecimiento del embrión. El ectodermo, mesodermo y endodermo, esta capa es la más externa. Y el mesodermo o capa media, se puede decir que no todas las especies tienen estas tres capas germinativas. Algunos son diplásicos y otros triplásicos, pero todo incluye el endodermo, que se ubica debajo de las otras capas. Esta aparece alrededor de la tercera semana de gestación y es fundamental en la formación de muchos órganos vitales. Este da origen a importantes órganos internos como los alveolos, los pulmones, el aparato digestivo, glándulas como la tiroides y alguna parte de los riñones, vejiga y uretra. El desarrollo embrionario, el embrión empieza como una capa de las células y luego pasa por la gastrulación, donde se forma el endodermo. Alrededor de la segunda semana, las células migratorias se conectan al hipoblasto, formando la capa endodérmica. Definitiva, posterior, durante la organogénesis. Se desarrollan los órganos y tejidos a partir de las capas embrionarias. Esta se divide en dos tipos: endodermo embrionario, que se convierte en el intestino primario y colabora con el mesodermo en la formación de la notocorda, y el endodermo extraembrionario, que forma el saco vitelino para nutrir al embrión, aunque esta parte desaparece alrededor de la décima semana de gestación. Vamos a hablar de la segunda, que es el mesodermo. El mesodermo es una capa del embrión que da lugar a muchos órganos y aparatos importantes en su desarrollo. La notocorda se forma primero migrando desde las células hipoblásticas en la parte delantera del embrión. Esta se extiende a lo largo del embrión, excepto en la zona frontal, donde está la placa precordial. La notocorda es un componente crucial para la inducción del ectodermo neural, que está relacionada con la posición de la notocorda. Hay experimentos que han demostrado que la eliminación de la notocorda impide la formación del ectodermo neural y su incorporación. Esto induce la diferenciación de talla a medida que el embrión se desarrolla. La notocorda se fragmenta dejando solo pequeñas partes en los discos vertebrales. El mesodermo, ubicada a ambos lados de la notocorda, se divide en tres sectores: el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. El mesodermo paraxial se desarrolla en sitios que se diferencian en tres tipos de células: dermotomo, que es el componente de los sómites que se relaciona íntimamente con el ectodermo epidermis y se diferencia para dar lugar a la dermis, que es la piel. El esclerotomo forma las estructuras cartilaginosas y osas, fundamentalmente lo que son costillas, vértebras del raquis. El mío es el componente que forman la estructura muscular. Es decir, que entre mayor sea el número de somitas, más avanzado es el estadio del desarrollo embrionario, que ayuda a determinar la edad del embrión. Ese desarrollo de las siomitas relacionada con la posición de la notocorda, lo que explica por la columna vertebral. Empieza a formarse en la parte cervical. Bueno, el mesodermo intermedio también se llama nefrotomo. Y estos cordones longitudinales a cada lado del embrión es responsable del desarrollo de los riñones y vías urinarias. Hay dos tipos de mesodermo: el mesodermo lateral, que forma capas que crean la hoja somatopleura y la hoja espegnatopleura.
que se unen en la línea media del embrión y forman la cavidad celámica, que se convertirá en cerosas en el adulto. Además, estudios han demostrado que las células en el desarrollo pueden cambiar su destino dependiendo de dónde se trasplante el embrión. Y ya para finalizar, vamos a hablar sobre el ectodermo. Es la capa más externa del disco embrionario y da lugar a la epidermis de la piel y el sistema nervioso. Cuando se concluye la gastrulación, entra la neurulación, donde inicia el desarrollo del sistema nervioso. En esta etapa, el ectodermo engrosa y forma placas neurales en las cuales se desarrolla el tubo neural y finalmente se convierte en el sistema nervioso de control. El ectodermo se divide en dos partes principales. El ectodermo superficial, que forma estructuras externas, lo que es piel, cabello, uñas, y el neuroectodermo, que da lugar al tubo neural precursor del sistema nervioso central y a la cresta neural que forman los tejidos conectivos de la cabeza y parte del sistema nervioso periférico. En los animales vertebrados es el responsable del desarrollo de la piel, uñas, lente de ojo, el epitelio, es decir, el tejido que recubre los órganos que regulan los sentidos, pero cabello, cavidad nasal, seno paranasales, boca, incluyendo el esmalte dental, el canal anal, el tejido nervioso, incluyendo células endócrinas como el cuerpo pituitario y el tejido cormafín. Bueno, esta ha sido mi exposición sobre el desarrollo embrionario. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.